Hola chicos y chicas, aquí su amigo Shinachiku Dartebare dándoles la bienvenida a su canal Shinachiku Teorías, donde encontrarán fanfics de mi pareja favorita el Narusaku entre otras, y aquí estamos trayéndoles este fic llamado Rikudo del creador Top el Tramposo. Espero lo disfrutado. Como siempre los invito a que se suscriban si aún no lo están, también que dejen el apoyo al autor link su fic en la descripción, al igual que mi canal de Gameplay. Dejen su like para recibir más de su apoyo y por supuesto dejen su comentario con su opinión. Evitemos spoilers en los comentarios, para eso tenemos el grupo de Facebook, pasen y únanse. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, de lo único que soy dueño es del video, la miniatura. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 18. Reunir a los iniciados. Shimura Danzo había llegado a disfrutar mucho de su decisión de mudarse a la casa de Nabiki después de casarse. Si bien el antiguo recinto del clan Shimura podría haber sido considerado la residencia más prestigiosa, en realidad no había sido algo que él considerara su hogar durante mucho tiempo. Después de vender gran parte de la tierra que comprendía el complejo a la aldea, lo que una vez había sido su hogar ancestral era poco más que una gran casa solariega rodeada de campos de entrenamiento. Tenía sus usos, por supuesto. El lugar todavía albergaba el papeleo de todos los recursos del clan que existían fuera del pueblo, de los cuales no había muchos. Junto a eso, estaban los pergaminos que le habían enseñado el jutsu que se había convertido en la base de su estilo de lucha. Cierto, ninguno de ellos era particularmente tan poderoso o llamativo como los Star Dragons, o la aterradora colección que Senju Tobirama había puesto en tinta en el pergamino prohibido, pero se habían centrado en enseñarle a comprender los fundamentos que le permitieron crear sus propias técnicas. En muchos sentidos, la colección del clan Shimura fue donde realmente comenzó Root. Cuando se lo contó a su esposa, cuando ella le preguntó por qué se mudaba con ella y no al revés, ella se rió de él y dijo que había sido la raíz de la raíz. Shimura Nabiki tuvo la suerte de que la amaba tanto. Pero además de ser un almacén glorificado, una biblioteca y una oficina de respaldo, todo lo que la vieja casa logró hacer por Danzo fue recordarle cuán cerca había estado su clan de la extinción. Nadie más vivía allí. Todos los demás miembros de su clan habían muerto invariablemente, ya sea por vejez o por la guerra, y habían fracasado espectacularmente en la reproducción de la misma manera que lo habían hecho los Senju. Ahora, todo lo que Danzo vio dentro de los espaciosos pasillos y patios de la casi palaciega casa principal de Shimura fueron fantasmas. Fantasmas. De sus hermanos muertos, sus primos visitantes, sus padres. Danzo podría aceptar culpa parcial. Él nunca se había casado, él mismo. Realmente nunca trabajó en la reconstrucción de su propio clan. Una parte de él sentía que era solo porque no podía olvidar a Nabiki. Había esperado 50 y tantos años para finalmente casarse con la mujer, después de todo. Pero otra parte de él también sabía que acababa de darse por vencido con el Shimura. Porque cuando tu clan se redujo de manera tan constante, tan ciertamente, ¿no estaba maldito? Todavía escuchaba los susurros que recorrían la aldea, hablados con tanto miedo y asombro como la reputación de los Senju. El clan fundador de Konoha había sido maldecido. Maldecido a arder brillantemente para comenzar la nueva era, pero nunca llegar a su fin. Porque el linaje Senju estaba casi tan extinto como el suyo. Tsunade ahora era demasiado mayor para tener hijos. Todavía había esperanza con ese chico Yamato, por supuesto, pero aún era difícil saber si realmente era uno de ellos, y tampoco parecía tan interesado en establecerse a pesar de los mejores esfuerzos de Hiruzen. De todos modos, Danzo había sentido en algún nivel que su clan estaba destinado a morir. Así que puso todo su esfuerzo en Root. Porque si los mejores y más brillantes de Konoha pudieran al menos continuar con el legado de Shimura, entonces su clan viviría a través de la voluntad de fuego. Antes de casarse, había considerado vender el lugar y establecerse en uno de los bonitos edificios de apartamentos cerca de la Torre Hokage, pero se contuvo, una parte de él. Incapaz de dejar ir a sus fantasmas. Estaba agradecido por eso ahora. Porque tendría algo que dejarle a su nieta después de su muerte. Algo que fuera más que recuerdos y entrenamiento. Podría mudarse aquí cuando quisiera independizarse de sus padres, tal vez establecerse aquí cuando se casara y realmente iniciar el clan Ninja Haruno. Sí, me pareció una buena idea. Tal vez la llevaría aquí y le mostraría la biblioteca una vez que terminaran los exámenes. Sabía que a ella le gustaría eso. Mientras tanto, había sacado algunos de los pergaminos y libros para que los leyera en casa mientras se preparaba. Hablando de preparación.
Geeko Hayate, uno de los instructores de combate cuerpo a cuerpo más conocidos de Root, estaba parado en el patio de su casa y la de Nabiki en lo alto de Kineni-san, entrenando a su nieta mientras ella repasaba las formas del puño fuerte. Si bien se esperaba que él estuviera allí, ya que Danzo se había acostumbrado a que los miembros de Root actuaran como parte de la seguridad y parte de la ayuda doméstica para su esposa debido a que Nabiki ahora era un objetivo potencial de alto perfil, el instructor de Root no se esperaba hasta la tarde. Buenos días, Danzo-sama. El joven le hizo una reverencia antes de volver a mirar a Sakura mientras realizaba el Kata Strong Fist, instándola a ir más rápido después de pasar las últimas semanas aprendiendo las formas. El puño fuerte fue una creación de Mitsui, el padre de Gai. Se centró en aprovechar la inmensa fuerza física, los golpes destinados a entregar la mayor potencia posible. No era conocido por las fintas, no era conocido por lo bien que sería para evitar ataques. El estilo era muy parecido al del hombre que lo había creado, armado con un corazón honesto y un cuerpo de acero. En muchos sentidos, era la antítesis de un shinobi. También requería un cuerpo fuertemente acondicionado para su uso. No cumplir con los requisitos de muchas de las técnicas tendía a lesionar al aspirante a practicante y podría dar como resultado que los movimientos se ejecutaran con demasiada lentitud o de manera poco confiable. Había una razón por la que solo una persona en el pueblo podía realmente llamarse un maestro del estilo de lucha. Así que, honestamente, a Danzo no se le había pasado por la cabeza que Sakura lo recogiera. Kakashi había sido quien se lo sugirió durante el primer mes en que se hizo cargo de la educación genin de su equipo, y Sakura había aprendido algunos de los conceptos básicos de Gui antes de esa fatídica misión de ellos a Kinamiko. Según los informes que había leído, había contribuido a su desempeño, su pequeña Sakura capaz de eliminar a múltiples oponentes con un solo golpe, la postura que permitía que su técnica de refuerzo y la técnica de fuerza de Tsunade realmente brillaran. Deseaba profundamente que su princesa descarriada lo visitara algún día solo para poder ver la expresión de su rostro cuando viera a Sakura. Buenos días, Hayate-kun. Respondió mientras Sakura realizaba varios puñetazos rápidos a un enemigo invisible, sus movimientos firmes y sus piernas muy firmes en el suelo. Te esperaba por la tarde. Ah. El hombre tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sakura-chan quería repasar sus formas conmigo, dijo que estaba lista para pasar a más ataques de alto vuelo del puño fuerte. Comillas lo hizo ahora. Sakura lo miró y sonrió por un brevísimo momento antes de cambiar a lo que habría sido una patada giratoria viciosa. Bueno, podemos ver eso mañana. Se volvió hacia su antiguo alumno. La última vez que lo comprobé. Tienes un nuevo prometido al que adular. Yugao-chan está de servicio en este momento, señor, fue su suave respuesta. Y no tenía nada mejor que hacer. Nunca antes había manejado a niños más pequeños. Parecía que sería una buena práctica. En ese momento, Sakura rompió su postura y farfulló. Comillas, ¿qué? Practicar Danzo negó con la cabeza. Sea como sea, estás fuera de servicio en este momento. Comillas, no puedo usar mi tiempo como mejor me parezca, Danzo-sama. Esta vez, el hombre mayor se rió. Puedes, Hayate-kun, pero no puedes usar tu tiempo de inactividad para hacer más trabajo. Hizo un gesto vago con la cabeza en dirección al pueblo. Ve. Puedes molestar a Sakura-chan cuando no la estoy entrenando. Su nieta le envió una mueca petulante después de que el instructor de Root se fue. Has progresado bien con el puño fuerte. Dijo, caminando alrededor para estar frente a ella. Bien. Creo que podemos hacer que empieces a aprender los movimientos más intermedios del estilo. La alegría de la niña por el elogio fue transparente. Danzo lo encontró contagioso y le dio una palmadita en la cabeza antes de dirigirla hacia el patio trasero. Lo has hecho bien, Sakura-chan. Desafortunadamente, su buen humor se evaporó una vez que él dijo sus siguientes palabras. Comillas, ¿qué tal si me muestras cómo has estado progresando en la tarea que te di? Si la sonrisa en su rostro había sido contagiosa, el ceño fruncido que siguió había sido demasiado divertido como para no reírse, lo que solo provocó que el rostro de la niña se sonrojara. El patio de entrenamiento en la casa de la matriarca Aruno no era particularmente impresionante. Ciertamente no era lo suficientemente grande como para competir con la mayoría de los campos de entrenamiento de la aldea o incluso con los que se usaban en Azuchi al final de la calle. Aún así, fue suficiente para cubrir la mayoría de los ejercicios y permitir el uso de jutsu que no eran demasiado destructivos. Lo cual encajaría perfectamente con sus propósitos. La tierra abierta y compacta los encontró cuando cruzaron la parte trasera de la casa.
Los bordes estaban revestidos con adoquines y llegaba hasta la línea de árboles que bordeaba la propiedad. Más allá había más tierra que los Namikaze habían tomado y después de eso estaban las caras del monumento Hokage. Después de darle una mirada mordaz, Sakura formó los sellos y comenzó. Sus movimientos eran rápidos, practicados. Si bien Danzo había visto más rápido, esto era más de lo que se podría haber esperado para un genin de su edad y experiencia, especialmente para un jutsu que estaba por encima de su nivel. Comillas Doton, Doryueki, estilo de la tierra, muro de barro, la tierra licuada de chakra se elevó frente a ella para formar la pared de barro del mismo nombre. Danzo era relativamente íntimo con esta técnica. Hiruzen lo usó con gran éxito durante las muchas veces que entrenaron juntos, levantando todo, desde paredes del tamaño de una casa hasta murallas enteras que podían albergar a cientos de personas encima de ellas. El intento de Sakura le dio algo del tamaño de una puerta corrediza y 3 veces más grueso. Los ojos de Jade buscaron su reacción, aunque Danzo todavía estaba estudiando su trabajo. En días como estos, cuando estaba tratando de dar retroalimentación a un estudiante sobre cómo ejecutaron el jutsu, Danzo realmente deseaba haber tenido la suerte de tener acceso a un dojutsu. Si bien el Byakugan era más conocido por ello, el Sharingan todavía podía ver el chakra, y poder ver cómo se moldeaba el chakra en tiempo real habría hecho que ayudar a sus estudiantes fuera mucho más fácil. Desafortunadamente, nunca se había hecho lo suficientemente amigo de nadie de ninguno de los clanes como para querer donarle póstumamente uno de sus ojos, y Rin se había asegurado de que los únicos ojos de Uchiha que quedaban estuvieran en personas vivas. De todos modos, había estado en esto el tiempo suficiente para poder resolver las cosas solo en función de cómo resultó el jutsu. Sakura logró armar la pared rápidamente, aunque también era relativamente pequeña en comparación con lo que normalmente se esperaba, incluso a un nivel rudimentario. Eso no era algo malo, pero también había comenzado a aprender el jutsu hace unos días mientras continuaba con su preparación para los próximos exámenes, taijutsu y entrenamiento médico. No hay mucho tiempo para practicar. Comillas, ¿cuánto chakra pusiste? En esto preguntó, optando por mirar más de cerca la pared resultante. Era suave y del mismo tono que la tierra sobre la que estaban. No inesperado. La textura también coincidía, por lo que su nieta no había cambiado el material de ninguna manera. Tampoco inesperado. No mucho, fue su respuesta, comillas, podría hacer tal vez una docena más de estos antes de que me canse ante esto, asintió. Comillas, ¿cuánto tiempo te tomaría si usaras el chakra para hacer una docena para hacer una tan grande como puedas? La expresión facial de Sakura se volvió tímida. Rascándose la mejilla, apartó la mirada antes de responder. La última vez que intenté hacer algo tan grande, se derrumbó por su propio peso. Golpeó la pared con la palma abierta. No había sido demasiado duro, pero fue lo suficientemente fuerte como para hacer que una sección cediera, pedazos de tierra moderadamente compactada cayeron mientras partes de la pared se agrietaban. Terminaste dando forma a la capa superior del suelo. Buena velocidad y control al darle forma, pero en realidad no hiciste mucho más. Volviéndose hacia ella, continuó, sin darle la oportunidad de estar decepcionada de sí misma. Probemos algo con esto. Haz el jutsu de nuevo, pero esta vez trata de comprimir tu chakra tanto como puedas. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites, pero usa la misma cantidad. Su nieta asintió y revisó los sellos mientras él retrocedía. Sakura era relativamente fácil de entrenar, y podía decir que era una de las mejores alumnas que había tenido en su ilustre carrera. Ella estaba decidida y disfrutaba obtener nueva información, aunque él descubrió que ella prefería tener fuentes reales de información para consultar además de aprender haciendo. Aceleró enormemente la velocidad a la que aprendió las cosas que le enseñó. Lo cual fue perfecto para él porque Danzo tenía muchas fuentes para compartir. Esta vez le tomó más tiempo completar el jutsu, casi 3 veces más, de hecho. Podía ver sus cejas fruncidas en un ceño fruncido y el sudor acumulado en su frente. Pero lo logró, eventualmente creando lo que parecía ser un cubo de piedra que cayó justo debajo de su rodilla. Comillas, ¿es eso normal? Danzo-ji preguntó entre jadeos mientras miraba los frutos de su trabajo. Sí, y no lo hiciste tan mal para un primer intento, de hecho, respondió mientras regresaba al Engawa y le entregaba un vaso de agua. El cubo parecía sólido, hecho de un tono de tierra más claro que el que estaban parados, pero definitivamente más denso. No podía ver nada que le recordara granos sueltos de un vistazo, y un golpe rápido de sus nudillos en el cubo les dijo a ambos cuán denso era.
Cuando se le pidió que lo recogiera una vez que había recuperado el aliento, se las arregló, pero él notó su sorpresa cuando lo hizo. Se desprendió del suelo con bastante facilidad. Los cimientos no eran algo que ella se hubiera centrado particularmente en reforzar. Tendrían que trabajar en eso en el futuro. Si no tuviera mi jutsu de refuerzo activo, no creo que pudiera aprender esto, jiji. Ella le dijo. Sakura miraba muy atentamente lo que había hecho, tal vez asombrada, tal vez sorprendida, tal vez ambas cosas. Sería, le dijo. Mientras le daba una palmadita en el hombro por su buen trabajo. Sospecho que pesa lo mismo que la primera pared que hiciste, excepto que está comprimida en una forma más pequeña. También debería ser mucho más resistente. La genin le dio unos cuantos golpes de prueba con el puño cerrado primero antes de lanzarlo al aire y estrellarse contra él como si fuera una pelota. Lo que siguió fue una nube de humo y una zanja excavada en el patio. Sonriendo, se giró para ver los ojos muy abiertos de Sakura mirando lo que había hecho. Cuando sus ojos se encontraron, él prácticamente podía ver los engranajes en su cabeza girando ante lo que ella se había dado cuenta. Una palmadita en la cabeza e instrucciones para continuar experimentando con el jutsu por el resto de la mañana. Más tarde, se dirigió a la sede de Root. Ttt Kurotsuchi de Iwa no sabía lo que le pasó. Le había dicho a sus compañeros de equipo y a su maestra que quería recorrer el pueblo, ver los lugares de interés y tal vez disfrutar de lo que Konoha tenía para ofrecer a los turistas. Su sensei había estado a punto de decirle que llevara a alguien más con ella, muy probablemente a Akatsuchi, si no a alguien del otro equipo, pero había salido por la puerta antes de que él pudiera terminar y había salido a la calle antes de que alguien pudiera seguirla. Por supuesto, Kurotsuchi solo había querido parcialmente hacer una visita turística al lugar. Su objetivo principal era el mismo que su abuelo le había asignado antes de que le dijeran que se uniría a este examen Chunin en particular, encontrar al chico Namikaze. Sorprendentemente, no había sido tan difícil. La casa ancestral Namikaze en Konoha aparentemente había sido un lugar muy conocido, o al menos lo era su ubicación general. Se lo había dicho la primera persona que manejaba una tienda a la que le había preguntado. La única pista que había tenido era el mon de la corporación Namikaze. ¿Qué clase de seguridad era esta? Y así fue como se encontró aquí. Subiendo por el camino empedrado que conducía a Kineni-zan. Kurotsuchi había esperado honestamente que ya la hubieran detenido, ya que estaba tratando de ingresar al distrito de los ricos. A pesar de eso, se las arregló para llegar a la mitad de la montaña sin que nadie la detuviera. Aunque estaba siendo vigilada. Prácticamente podía sentir los ojos sobre ella. Kurotsuchi carecía de la experiencia o la habilidad para saber desde dónde miraban o cuántos de ellos había, pero sabía que estaban allí. Quizás por eso la dejaron levantarse. ¿Un solo genin de Iwagakure en el corazón del territorio de Konoha? ¿Qué podría hacer ella, verdad? Una parte de ella se preguntaba si sabían quién era ella, si eso cambiaría algo. ¿La desaparecerían? No había visto a otra persona aquí arriba desde que había subido, un marcado contraste con lo lleno que estaba todo abajo. Ciertamente, Iwagakure no tenía nada como esto, o al menos nada en lo que pudiera pensar. ¿No se suponía que había gente que vivía aquí? Pero no se había topado con nadie. No cuando había estado escalando, y no cuando había llegado a lo que parecía ser la cima de la meseta donde la calle se nivelaba y la copa de los árboles parecía abrirse. Sin embargo, las casas eran bonitas. Se alineaban en la calle como lo hacían en el Capitolio Nacional de la Tierra cuando ella había estado allí, excepto que estaban rodeados de enredaderas y jardines colgantes en lugar de árboles. Estos también tenían estilos más variados, desde edificios más bajos y tradicionales hasta casas de ladrillo. Ahora, ¿dónde estaba Azuchi? El sonido perturbó el silencio de la cima de la montaña, atrayendo la atención de Kurotsuchi hacia el camino por el que caminaba. Viniendo hacia ella, enmarcado por los árboles y las linternas de hierro forjado, había un carruaje descapotable, del tipo que vio en la corte del daimyo en su casa. Fue tirado por un solo caballo, su pelaje oscuro captó la luz del sol de una manera que lo hizo parecer una sombra corriendo sobre las piedras. Las riendas del caballo estaban en manos de un hombre prácticamente vestido, y el asiento principal del carruaje estaba ocupado por un hombre que parecía tener la edad de su abuelo. Fue este hombre mayor quien la notó. Un golpe rápido en la parte trasera fue suficiente para que el conductor estacionara el carruaje al costado de la carretera. «Estás muy lejos de casa, Shinobi de Iwagakure».
Para sorpresa de Kurotsuchi, su voz era fuerte a pesar de la apariencia frágil, su túnica envuelta holgadamente alrededor de un cuerpo lacio. Ojos agudos enmarcados por una melena de cabello plateado la observaron. ¿Comillas que te trae por Kineni-san? No hay festividades aquí. Tenía que admitir que esperaba ser interrogada, pero por guardias y otros ninjas y no por un anciano de aspecto rico. Pero necesitaba direcciones, y esto era probablemente lo mejor que iba a conseguir. Estoy buscando a Azuchi y ella respondió. Podía ver a sus compañeros de equipo dándole problemas por salir y decirle a alguien exactamente por qué estaba aquí, pero no vio ninguna razón para mentir. Había sido bastante sincera con todo, y esto técnicamente parecía ser un lugar público. El anciano claramente estuvo de acuerdo con ella. Ah, negocios con el Namikaze, ya veo, asintió para sí mismo antes de recostarse contra el cojín de su asiento. Normalmente, le diría a la gente que dirijan sus negocios a la tienda Aikuchi, ya que ella está a cargo de la corporación aquí, pero eso no es lo que buscas, ¿verdad? No sabía que tenía que ver la tienda Aikuchi con nada, ni quién era. Pero tal vez eso era para negocios relacionados con el dinero. ¿El clan Namikaze no manejó las operaciones en Konoha? ¿No es un poco extraño? Todo recto por la carretera y a la izquierda. Manos enfundadas en anillos le indicaron el camino. Los terrenos de Azuchi están marcados por un arco. No te lo puedes perder. Kurotsuchi tuvo que admitir que esto estaba empezando a ser más que un poco confuso. Fue realmente tan fácil. Le hizo una reverencia al hombre en señal de agradecimiento, pero habló cuando estaba a punto de hacerle un gesto a su jinete para que siguiera su camino. Comillas, ¿es normal que la gente venga a buscar a Azuchi? Tengo que admitir que ha sido más fácil de lo que yo esperaba que fuera. Esta vez, el hombre se rió, incluso el conductor soltó una risita tranquila a su costa. Solía ser, érase una vez. Él respondió, esa casa es anterior a la mayoría de los edificios de ahí abajo, con pocas excepciones, y en un momento, los Namikaze manejaron sus negocios desde aquí directamente, por lo que las personas que necesitaban algo de ellos tenían que escalar para hacerlo. No ha sido el caso desde que Fundo-sama murió, por supuesto. Ojos penetrantes miraron los de ella, estudiando. Todavía no he visto al joven maestro recibir visitas de fuera del pueblo, pero estaba destinado a comenzar a suceder eventualmente. Y me pareces una chica lo suficientemente inteligente como para no hacer nada estúpido tan lejos de casa, y sin ningún respaldo. Ella vio que su mirada se desviaba hacia los árboles, a menos que haya más de ustedes escondidos en algún lugar cercano, por supuesto. Tuvo que estar de acuerdo en que su razonamiento parecía lo suficientemente inteligente. No, pero gracias por la ayuda de todos modos. En realidad, eso trajo algo. Comillas, así que trabajaste para ellos, entonces todavía lo hago. El dinero necesita ser movido, después de todo, incluso para ti ninja. No puedes estar corriendo con $500,000 de rollo en oro. Kurotsuchi supuso. Que no. Eres muy curioso. Si la gente de Iwa es como tú, podría contratarte mucho la próxima vez que esté allí. Hizo una pausa. Soy Ida Kisada del banco del clan del cangrejo. ¿Cuál es tu nombre, niña? Kurotsuchi de Iwa. Kisada tarareó en reconocimiento. Siga su camino, Kurotsuchi-chan. Espero que encuentre las respuestas que está buscando. Y por favor dígale a Naruto-sama que Kisada le envía saludos. Y se fue antes de que ella pudiera decir algo más. Honestamente, las expectativas de Kurotsuchi eran muy altas ahora. Esperaba que Namikaze Naruto fuera interesante. La anciana banquera tenía razón, le había sido imposible pasar por alto el gran arco de madera que servía tanto de mojón como de entrada a la propiedad. Kurotsuchi miró hacia arriba para ver el infame mon del clan Namikaze tallado en la madera, las 3 marcas de corte que habían sido sinónimo de muerte durante una generación en su pueblo. Comillas, hola, parpadeando, los ojos rosados miraron hacia abajo para encontrarse con el ultramar. Junto con el cabello rubio, el chico era inconfundible. Más bajo que ella, también, pero eso tenía sentido ya que probablemente tenía algunos años más que él. Parecía que había estado a punto de salir. Afortunado. Hola, ella respondió, insegura de cómo empezar esto, especialmente después de que sus ojos se dirigieran hacia su protector de frente. Afortunadamente, parecía más que dispuesto a abordar el tema. ¿Quieres entrar? Kurotsuchi se sorprendió legítimamente cuando la puerta se cerró detrás de ella, llevándose consigo la sensación de ser observado. Se había intensificado cuando cruzó el arco y entró en los terrenos de Azuchi, casi sintiéndose como pinchazos en la nuca. Realmente,
Todavía no estaba segura de si acababa de ser golpeada por un senbon que no había notado. Desde escalar la montaña hasta aquí, todo el sentimiento había sido como un sueño febril, como si hubiera cruzado al mundo de los espíritus. La quietud etérea de Kinen-Izan, combinada con la extraña sensación que parecía vibrar más allá del arco de Namikaze, era de otro mundo. Eso, junto con la invitación fácil después de que él se dio cuenta de dónde era, la desconcertó. Comillas, ¿no te preocupa que esté aquí para matarte? Namikaze Naruto le dio una mirada mesurada antes de levantar las cejas y guiarla más allá de la puerta hacia una sala de estar sorprendentemente acogedora, que se extendía por 4 pasillos. Desde uno, podía ver la luz del exterior entrando por las ventanas. Hizo un gesto hacia las sillas. Comillas, ¿quieres un poco de té? Creo que Rinchan dejó un nuevo brebaje enfriándose en el refrigerador. Y estaba en el pasillo de la derecha antes de que ella pudiera decir nada para detenerlo, presumiblemente a la cocina. Supongo que no, pensó mientras se dirigía al sofá largo que se extendía a lo largo del lado largo de la mesa de café. La habitación estaba rodeada de fotos, casi todas tenían al chico que había conocido en diferentes etapas de su vida. Uno de él con Jiraiya de Sannin, ambos aterradores y adorables de pensar considerando a quien había enseñado el hombre antes. La pareja estaba de pie con una multitud de personas cerca de un acantilado con vistas. Detrás de ellos había fuegos artificiales. En otras fotos, vio al niño con una mujer de cabello castaño, y en más aún con un grupo creciente de niños de la misma edad que él. Por el aspecto más reciente que había visto, parecía que todos se convirtieron en shinobi juntos. Parece que el hijo de Namikaze Minato creció con una familia a pesar de la muerte de él y su esposa hace 12 años. Había otros, unos con algún shinobi de Ame, algunos con figuras que supuso eran de la corporación Namikaze, otros miembros del clan de Suaori. Cuadros de pared a pared, en casi todos los espacios abiertos. La pared contra la que se apoyaba la estantería en la esquina también podría haberse llenado, si no estaba ya allí. Regresó un breve minuto después, con una jarra de té frío y un par de tazas. Podía ver el brillo de las gotas en el vaso mientras él vertía la bebida ámbar. «Tú no eres estúpido», dijo mientras le pasaba una taza a ella y tomaba un trago. «Y no soy estúpido». Volvió a llenar su vaso, lo dejó en un posavasos y le dirigió una mirada mordaz. «Y tratar de matarme después de ser observado por Ambu y entrar por la puerta principal es bastante estúpido». Comillas, ¿y qué hay de qué? ¿Me mates?, preguntó, levantando la taza y tomando un sorbo a pesar del riesgo de envenenarse. Estoy en tu montaña, rodeado de Ambu, en la casa de alguien que nunca antes había conocido y que resulta ser el hijo de un hombre que asesinó a cientos de mis compatriotas. Se encogió de hombros. Tus compañeros de equipo probablemente saben que estás aquí, tal vez tu sensei. Comenzaría una guerra. Realmente no vale la pena. Los ojos ultramarinos la miraron fijamente. Era una mirada que Kurotsuchi recibió mucho de sus antiguos maestros, una mirada que intentaba medirla. Además, si queremos matarnos entre nosotros, solo tenemos que esperar hasta que comiencen los exámenes. Agitó una mano vagamente, sin señalar nada en particular. Así que ya sabes, no estúpido. Ella le devolvió la mirada. Definitivamente era joven, probablemente un nuevo genin según su estimación y, por lo tanto, unos años menor que ella tanto en edad como en experiencia. Claro que existía la posibilidad de que él hubiera sido un prodigio que se había graduado temprano, pero eso lo habría notado su abuelo y el viejo Tsuchikage definitivamente lo habría mencionado cuando le informó. Había inteligencia en sus ojos, pero una postura relajada en la forma en que se sentaba le decía que estaba sumamente seguro de que no había pelea o que él sería capaz de tomarla. Kurotsuchi habló primero. Entonces, ¿estás tomando los exámenes? Sí, te ves un poco joven. ¿Cuándo hiciste genin? Hace unos meses. Porque ante esto, Kurotsuchi parpadeó, comillas, ¿no te has sentado y visto los torneos de examen cuando se llevaron a cabo en Konoha? ¿Cuántos niños de 12 años has visto llegar tan lejos en el examen? Kurotsuchi trató de no reírse de la forma en que el chico le acariciaba la barbilla. A Kurotsuchi le recordaba a los ancianos de los libros ilustrados de su infancia. Ese es un buen punto. Mis padres me llevaron a ver los torneos cuando se llevaron a cabo en Konoha hace 2 años, pero no recuerdo a nadie de mi edad. Luego entrecerró los ojos, comillas, tal vez. Es difícil saber qué tan vieja es la gente a veces, ¿sabes? Y ahora se rascaba la cabeza. Y no es como si realmente hubiera ido y les hubiera preguntado cuántos años tenían. Finalmente, miró a Kurotsuchi. Comillas, ¿cuántos años tienes? De todos modos 15, fue su respuesta.
tratando en vano de reprimir su sonrisa. No es exactamente común que los genin sean nominados para los exámenes de Chunin en su primer año, ya sabes, y mucho menos aprobar. Especialmente con lo peligroso que es. Bueno, Kakashi-sensei dijo que estábamos listos. Jiraiya y Rin-chan parecieron estar de acuerdo cuando les conté la noticia. Sachan también dijo que Danzo-ji estaba de acuerdo cuando le pregunté, así que estamos probablemente lo va a manejar. Kakashi, Jiraiya y Danzo eran figuras conocidas de Konoha. Había escuchado a su padre y abuelo mencionarlos durante su sesión informativa como personas a tener en cuenta. Que Namikaze los conociera a los tres era algo notable y no tan sorprendente. Kakashi había sido entrenado por Namikaze Minato y Jiraiya había sido el maestro de Yondaime. Shimura Danzo supuestamente era miembro del consejo de Konoha y probablemente habría estado involucrada con el gobierno de la misma manera que su padre. Namikaze se encogió de hombros antes de terminar el resto de su té. Quiero decir que no todos los niños de nuestro año fueron nominados tampoco. Solo 9 de nosotros. Son 3 equipos de novatos, entonces. Kurotushi confirmó. Eso es mucho. En comparación con los que he visto en Iwa. Comillas, ¿cuántos equipos trajeron para el examen 2? Mi equipo y uno más. Mi abuelo dijo algo sobre querer montar un espectáculo y no querer complicar demasiado las cosas. Comillas, así que será la primera vez que lo tomes. Cuando Kurotsuchi lo miró, encontró ojos ultramarinos entrecerrando los ojos, labios fruncidos en expectación. Este niño quería interrogarla para obtener información. En realidad, eso es un poco divertido considerando todas las cosas. Sí, en realidad. Ella respondió encogiéndose de hombros, conteniendo las ganas de reírse de su gemido mordiéndose el labio. ¿Has estado preguntando sobre eso? No es así, nadie quiere decirnos nada. Ni el padre de Sikun, ni los padres de Sachan, ni siquiera Izumi-chan. Todo lo que hacen es sonreírnos y decirnos que lo veremos cuando lo tomemos. Eso coincidía con cómo resultaron las cosas para ella. Sí, tampoco están muy interesados en decirnos nada. De lo único que podemos estar seguros es de que la última etapa siempre es un torneo. Ya sabes, para presumir ante los clientes. Hombre, eso apesta. El chico se desinfló, viéndose casi sombrío. Realmente esperaba que hubieras tomado los exámenes antes y estuvieras dispuesto a darme algunos consejos. Kurotsuchi le envió una sonrisa irónica y una ceja levantada. Cruzándose de brazos, respondió, comillas, necesitas consejos. No eres el hijo de Yellow Flash. ¿Qué consejo podría darte? La información adicional no podría hacer daño. Todo ayuda, sabes, arrugó la nariz y la miró a los ojos. Algo en ellos pareció endurecerse, y yo no soy Namikaze Minato, no importa cuánto me parezca a él. Y tampoco es como si fuera imposible matarlo, ¿verdad? Esa fue una respuesta sorprendentemente razonable. Kurotsuchi tampoco podía decir que no estaba de acuerdo con la idea, pero no era algo que hubiera esperado escuchar de un niño que podría haber sido un prodigio o haber recibido todas las ventajas posibles que la vida podría ofrecer. Bueno, al menos no era un prodigio, o ciertamente no le habían permitido graduarse antes de tiempo si lo era. Había conocido al extraño prodigio en casa y en otros pueblos. Solían ser eliminados muy rápido, ya sea solos o por compañeros de equipo que se jactaban de ellos. Fue casi raro. Supongo, murmuró, pero estuvo de acuerdo. Había escuchado que el hombre había sido asesinado, pero considerando que fue contra la más poderosa de las bestias con cola, se preguntó si debería haber sido de otra manera. Pero, ¿por qué esperabas recibir algún consejo de mí? No vamos a competir entre nosotros y cualquier dureza que había visto se evaporó de nuevo en humor. Comillas, tiene que ser, sintió que se estremecía antes de poder retenerse. Niño, definitivamente seremos enemigos en los exámenes. Si no en las partes anteriores, lo seremos en las finales. Ambos hemos visto los torneos. Naruto se encogió de hombros, sí, pero sería genial si todos llegáramos a la final, ¿verdad? Él se inclinó hacia adelante y la miró, con los codos apoyados en las rodillas. El examen se trata tanto de impresionar a los clientes, me han dicho. ¿Qué mejor manera de hacerlo bien que llegar hasta el final? ¿Ganar o ganar perder? Kurotsuchi escaló Kinen-izan ese día para encontrar la medida de Namikaze Naruto. Cuando regresó a su hotel después de pasar la mañana y luego la tarde en el pueblo con él, supuso que había tenido una idea bastante buena. Esto iba a ser interesante, y tenía cosas que decirle a su abuelo cuando llegara. Tete Yamanaka y no respiró hondo. El agradable olor que emanaba de su taza era a nuez, terroso, con solo un toque de dulzura.
Cuando tomó un sorbo, sabía muy parecido, pero había un regusto que no podía identificar y un hormigueo que parecía casi quemarle la lengua. Oh, esto era nuevo, diferente. Había tomado café antes, pero no así. Había elegido este puesto como un lugar para reunirse con el resto de su equipo porque se había instalado cerca de la academia donde se les indicó que fueran para el comienzo de los exámenes. Definitivamente intentaría llevar a sus padres aquí en algún momento, tal vez presentárselo al resto de sus amigos también. Se habían abierto muchos pequeños puestos como estos en todo el pueblo, muchas personas querían aprovechar el aumento del turismo durante los exámenes de Chunin. Ya había visitado a algunos de ellos en los días anteriores, logrando alejar a Sakura y Karin de su entrenamiento con Yakushinono en el hospital. Y no podía entender que Karin quería seguir trabajando en el entrenamiento médico que había estado recibiendo, pero Sakura no había hecho nada más que entrenar desde su descanso después del desastre de una misión de rango C que habían terminado. Había sido una buena pequeña distracción, y no esperaba que fuera suficiente para que su amiga se relajara antes de ir a los exámenes de hoy. Después de todo, su papá siempre decía que era mejor llegar descansado a las grandes pruebas, y aunque Ino no había podido controlar a todos los demás en su grupo de amigos ayer, estaba bastante segura de que estaban bien. Bueno, Sakura parecía haberlo estado hasta que se encontraron con Naruto dando vueltas por los puestos también, y en compañía de una chica mayor de Iwa. Ino no estaba segura de si Sakura se dio cuenta de qué tipo de mirada tenía en su rostro, pero Ino no lo olvidaría pronto. Comillas, Ino-chan, los ojos morados y el cabello morado la saludaron. Comillas, Ami-chan, su antiguo compañero de clase de la academia, estaba haciendo fila en el puesto, uniéndose a lo que se estaba convirtiendo en una multitud en constante crecimiento frente a él. Parece que la gente notó lo bueno que estaba el café, o querían beber algo antes de ir a los exámenes. Sí, y no consideraba cuántas de las personas que hacían fila llevaban protectores en la frente. Comillas, ¿qué es eso que estás tomando? Minutos más tarde, Ami se sentó frente a ella, ahora con una versión helada de la bebida de nuez que Ino había ordenado. Oh, esto es bueno, dijo la chica de cabello púrpura después de tomar un sorbo. Esto definitivamente valió la pena, sí. Espero que decidan instalarse en el pueblo después de que terminen los exámenes. Mientras asentía con la cabeza, Ino le echó un vistazo a su antiguo compañero de clase. La mayoría de ellos no habían cambiado mucho desde la graduación, y se había encontrado con casi todos en algún momento desde que se formaron los equipos. Era difícil no hacerlo cuando eran la clase de genin que más se graduaba desde el final de la última guerra. Pero había aprendido de su padre que los genin en tiempos de paz tendían a no cambiar mucho. Ino no podía estar en desacuerdo ya que todavía usaba la misma ropa que tenía en su último año en la academia, de la misma manera que todos los demás. Sin embargo, siempre había algunos pequeños cambios. Pequeños detalles que la gente recogió después de obtener sus protectores de frente y entrar en sus equipos. Naruto obtuvo su tanto, Sakura su kote. Ino ahora tenía un juego adicional de pergaminos atados a su pierna izquierda que contenían su kit de veneno y las diversas herramientas que usaba para esparcirlo. Sin embargo, fue la forma en que se comportaron lo que más se destacó. Entre la cantidad de trabajo físico que se les pidió a todos para entrenar y el esfuerzo requerido, Ino había visto hombros más anchos, espaldas más rectas y cabezas más altas. Había brazos y piernas más tonificados, por supuesto, Ino no estaba ciega, pero fue en la forma en que se comportaban sus compañeros de lote donde había visto el mayor cambio. Ami era así. Ella había sido parte del grupo grande que era el paquete medio de la clase, en su mayoría de familias shinobi más pequeñas o civiles como Sakura, pero no logró sobresalir en la clasificación. En aquel entonces, Ami obtuvo su confianza del apoyo de su gran grupo de amigos, e Ino rara vez la vio con tanta confianza como la chica de cabello púrpura ahora. Y no sabía por qué. Pero se enorgullecía de eso. Entonces, ¿estás tomando los exámenes, Ino-chan? Sí, respondió Ino antes de tomar un sorbo de su propia bebida. Comillas, ustedes. La otra chica negó con la cabeza. Sensei no quiere presionarnos para que lo hagamos en nuestro primer año. Dice que la mayoría de los equipos no pasan en su primer año de todos modos, así que es mejor prepararse. Definitivamente estaremos sin embargo, observándolos en el torneo. Veamos qué podemos aprender de todos ustedes. Los ojos morados brillaron con alegría antes de enviarle un guiño a Ino. Te apoyaré. Hizo una pausa, considerando, en realidad, ¿quién más se unirá? Ino se encogió de hombros, además de mi equipo, los equipos 7, 8, 9 y 10. Así que ustedes 6 están dentro,
No puedo decir que estoy demasiado sorprendido. La chica dejó su taza y levantó un puño hacia Ino, dales el infierno. Y justo cuando había devuelto el gesto, escuchó a sus descarriados compañeros de equipo entrar en la glorieta de madera y lona en la que se habían estado quedando, comillas, los exámenes ni siquiera han comenzado y ya has comenzado a hablar en grande, Ino. Problemático. Los chicos de Azuchi tienen que mantener la reputación, no a mí, respondió mientras les enviaba un saludo con la cabeza tanto a Shikamaru como a Chouji. Además, tampoco ustedes dos son holgazanes. Ino no pudo evitar reírse ante eso. Shika es exactamente un holgazán. Al menos Chouji lo intenta. Los ojos azul cielo enviaron una mirada fulminante a Nara. Lo juro, Shika. Por favor, no arruines esto para nosotros. El chico de cabello oscuro no se marchitó bajo su mirada, ni le dio ninguna señal de acuerdo, pero ya se había estado acostumbrando a esto. Chouji, al menos, fue lo suficientemente inteligente como para no molestarse y se fue a buscar un bocado antes de que entraran. Bueno, comenzó a mí, claramente incómoda por estar atrapada en el drama del equipo. Quiero decir que ustedes fueron nominados. ¿Verdad? Su sensei debe tener bastante confianza en sus probabilidades. He visto a Ino-chan entrenar 1 o 2 veces. Si ella es la barra para su equipo, diría que les irá bien. El chirrido del respirador era inconfundible. Al girarse, Ino captó la vista familiar de olas de color rubio arena meciéndose con la brisa de la mañana y un par de ojos marrones sonrientes. Comillas, ¿también te unirás a los exámenes? Kotaro-kun, Ino preguntó con una sonrisa, mientras que Shikamaru se hizo a un lado para dejar que el adolescente más alto y corpulento se acercara. Kotaro asintió con la cabeza al chico más joven, en lo que Ino asumió que eran tanto saludos como agradecimientos. No puedo decir que estoy sorprendido. Se encogió de hombros. Ya era hora. Y mi abuelo no se iba a perder este examen por nada del mundo, comillas. Oh, comillas, ¿él está aquí? En Konoha Ino apenas pudo contener su emoción cuando él asintió. Salamander Anzo, uno de los envenenadores más poderosos que se recuerdan, y uno de los shinobi más temidos actualmente. Hombre. ¿Hirai ya sabía de esto? Ella quería ser una mosca en la pared cuando esos dos se conocieron aquí en Konoha. Bueno, tal vez no. Había escuchado la extraña historia de Anzo, del padre adoptivo de Naruto. Sonaban más como amigos en estos días. Aún así, tal vez los otros Sannin estaban aquí. Claro, no habían asistido a un examen de Chunin desde que no tenía la edad suficiente para saber sobre ellos, pero si Sansou Anzo había salido de Ame por primera vez desde quizás la última guerra, tal vez había una posibilidad. Ah. Ino-chan, Ino volvió a la conversación con Ami, Shikamaru y Chouji, que parecían confundidos, quienes ahora habían venido con lo que parecían ser unos palitos de pan que se veían bien. Ino pensó tardíamente que los palitos de pan de Sasuke se veían mejor. Comillas, ¿quién es este tipo? Kotaro se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Lo siento. Soy Sansou Kotaro de Ame. Conocí a Ino-chan en una fiesta en Azuchi cuando ustedes se graduaron. Mi equipo y yo estamos aquí para los exámenes. Esta vez, fue Chouji quien lo atrapó. Comillas, Sansou de Ame. Como en el nieto de la salamandra, asintió, con un brillo casi avergonzado en sus ojos. Sansou Anzo es mi abuelo, sí. Ami tenía una cosa que decir al respecto. Oh, mierda, Tete Namikaze. Naruto estaba nervioso y emocionado. Gracioso, de verdad, ya que esta no iba a ser la primera vez que él y sus amigos iban a ser evaluados. Eso había sido parte de su vida desde que podía recordar. Cada lección venía con una prueba, generalmente una que le exigía más a él que a los demás. Naruto había sido probado en el jutsu de la academia mucho antes de su graduación por sus padres. Había sido una de las razones por las que habían optado por enseñarle la técnica Shadow Clone. Debido a su dificultad para aprender el jutsu de clon normal, lo habían hecho practicar Ski-Scribing hasta el punto de poder formar 2 sellos diferentes al mismo tiempo, y lo suficientemente rápido como para haber hecho algunas cosas interesantes durante su última misión. De todos modos, Naruto podía apreciar el bien que le hacía ser capaz de hacer las técnicas de transformación y sustitución sin el uso de una señal de mano, y lo más rápido que podía. Ahora había salvado su vida y la de su compañero de equipo innumerables veces desde la graduación, y llegar a donde estaba con Ski-Scribing había sido lo que le permitió dominar el Rasengan tan rápido. Una hazaña sin precedentes, por lo que le han dicho tanto sus padres como su sensei. Entonces Naruto entendió, apreció, lo que significaba ser probado. Lo que significaba ser empujado
Fue en sus límites que crecieron, incluso si a veces la lección termina siendo sombría. Sintió que sus mandíbulas se apretaban ante el recuerdo de su primera incursión fuera del pueblo. No era la norma, pero si eso era un extremo, sabía que la mayoría de los otros equipos en su año podrían no haberse recuperado de eso. Lo que significaba que este examen tenía que tomarse como una oportunidad de crecimiento. Ya sea que aprobaran o reprobaran, sacarían algo de eso. Naruto se aseguraría de que lo hicieran. Y ya había tenido la oportunidad de su primera lección. Había visto a su madre lograrlo durante la misión Akinamiko, era hora de ver si podía lograr algo parecido a ese tipo de éxito con Kurotsuchi y su equipo, especialmente porque no tenía la ventaja de ser capaz de contratarlos directamente para trabajar con su propio grupo. Iba a ser una venta difícil, lo sabía. No solo para Kurotsuchi y su equipo, sino también para sus amigos. Konoha e Iwa no habían tenido exactamente la mejor de las relaciones durante la última década y media. Sakura se había asegurado de hablar de eso con él durante las veces que habían repasado los eventos históricos, incluso pidiéndole a su abuelo que les contara algunas historias de la última guerra. Su padre biológico tampoco había hecho las cosas más fáciles, no es que pudiera culpar al tipo. Y, supuso Naruto, sus amigos habían sido tan comprensivos como podrían haber sido cuando les contó sus planes de camino al lugar del examen. Es decir, Sasuke lo había llamado idiota y Sakura había negado con la cabeza. Aún así, decidieron seguir su ejemplo aunque solo fuera para asegurarse de que esto no le explotara en la cara. O lo intentarían. Todavía tenía que contárselo a Tenten, si no y no cuando se reunieran con sus equipos. O ese había sido el plan, al menos, hasta que se topó con el equipo de Tenten después de llegar al segundo piso y de alguna manera se encontró siendo desafiado a una pelea por sus dos compañeros de equipo. Comillas, ahora podría no ser el mejor momento, había sido su respuesta. Naruto ni siquiera sonaba muy seguro para sí mismo. Tenemos un examen hoy, no por la mirada en el rostro de Tenten, esto no era esperado ni bienvenido. Su ceja se movió nerviosamente, y el ceño fruncido en su rostro era del tipo que le recordaba los tiempos en los que cabreaba a su madre. Eso no era muy frecuente, pero la rareza de eso era parte de por qué era tan aterrador para empezar. También hacía que Tenten pareciera aterradora, y él realmente no envidiaba a sus compañeros de equipo en este momento. Comillas, siempre es así. Naruto se encontró con ojos verde azulado, cabello rubio y el protector de frente es una Gakure. La chica tenía más o menos la edad de Tenten, si no un poco mayor. Detrás de ella estaba el resto de su equipo, un chico con la cara pintada de púrpura y un pelirrojo que le miraba mal. No, esta es la primera vez, dijo, mirando a Sakura, quien se encogió de hombros. Sasuke parecía estar mirando al pelirrojo, él mismo. Aunque esta es la primera vez que presento los exámenes, así que realmente no puedo decirlo. Temari-san, llamó Tenten detrás de él. Naruto miró para ver los brazos cruzados de su amigo. Me alegra ver que lograron llegar aquí sin ser expulsados del pueblo. Comillas, para que era Sakura preguntando, estos idiotas fueron y pensaron que estaba completamente bien amenazar a civiles al azar cuando entraron ayer. Oye, se quejó el que tenía la cara pintada de púrpura, comillas, le estabas enseñando cosas a ese niño. Él no era un civil, comillas, él era un estudiante. Comillas, Tenten prácticamente chilló. Comillas, y ese era el nieto del Hokage, idiota. Naruto no pudo suprimir la mueca de dolor por la forma en que el Hokage podría haber reaccionado a eso. Todo sonaba como si tuviera incidente internacional escrito por todas partes. Sin embargo, todavía tenía que saber, entonces, cómo salieron de esto. Shibi-sama apareció. Los ojos marrones miraron a los tres ninjas de Suna. Es difícil sacar algo con un concejal alrededor. Supuso que tenía sentido, y parecía que podría haber terminado mucho, mucho peor. Parece que funcionó de la mejor manera, al menos. Y dirigiéndose al mayor de los tres extraños, encantado de conocerte, Temari-san. Intentó presentarse, pero ella decidió adelantarse. Sé quién eres, Namikaze Naruto, respondió Temari, cruzándose de brazos. Lo mismo con tus compañeros de equipo. Uchiha Sasuke, Haruno Sakura. Ella le hizo un gesto al chico con la cara pintada de púrpura, este es Kankuro. Y luego al pelirrojo, y este es Gaara. Son mis hermanos. Los niños Azuchi, realmente ya no podía decir que estaba sorprendido. Kurotsuchi viniendo a su encuentro fue quizás la última llamada de atención que necesitaba. La gente de otras aldeas podría reconocerlo a la vista, o sabía lo suficiente como para darse cuenta. Pero sus amigos. Eso era nuevo. Temari asintió. Tú
Sus cejas se fruncieron, girándose hacia Tenten muy brevemente. Comillas 6. Creo que había 6 de ustedes. Son la comidilla de la ciudad. Parpadeando, agregó, pero supongo que los compañeros de equipo de Aikuchi-chan no cuentan, ya. Que no estarían peleando contigo, de lo contrario, Entonces, ¿dónde está el resto detrás de ti? Todos se volvieron hacia el hueco de la escalera, Shino y el resto del equipo 8 se apearon en el rellano. Aburame Shino, pero supongo que ya lo sabrás. Se ajustó las gafas antes de enviar un asentimiento a cada uno de los 3 ninjas de arena. Y tal vez queramos subir un piso más. Este es el segundo piso. No es así, Hinata-kun. Esa declaración llamó la atención de todos. Naruto se apresuró a revisar a sus compañeros de equipo justo cuando vio que la heredera Hyuga activaba su Byakugan. El propio Sharingan de Sasuke miró a su alrededor mientras Sakura cerraba los ojos para concentrarse. Poco después, ambos asintieron hacia él en confirmación. Naruto sonrió. Gracias por el lugar. Shikun. Dijo, saludando a Tenten y regresando a la escalera. Eso explicaba por qué parecía que eran las únicas personas en el piso. Cruzar el umbral hacia el tercer piso, el verdadero tercer piso, fue más que un poco discordante. De repente, todo el ruido que había sido bloqueado por cualquier ilusión que se colocó en el piso de abajo pareció regresar de una vez, sus oídos se llenaron con el sonido de pasos y conversaciones. Y no los estaba esperando, con los brazos cruzados mientras se apoyaba contra el marco de la puerta de la escalera. El resto del equipo 10 ya se había registrado con los examinadores, y ella les dijo que había estado contemplando buscarlos cuando estaban tardando demasiado. 2 miembros de Root estaban manejando el escritorio, sus chalecos negros y el parche en sus hombros. A la vista. Fue un asunto rápido incluirlos en la lista para los exámenes antes de que fueran enviados a la sala, los hermanos Sant justo detrás de ellos. El equipo de Tenten fue enviado a la habitación frente a ellos. La miró a los ojos con un movimiento de cabeza antes de que cruzara el umbral. Aún así, Naruto podía sentir la mirada dirigida a la parte posterior de su cabeza. La mirada de ese chico Gaara realmente lo frotó por el camino equivocado. Trató de ignorarlo a favor de escuchar a Ino. Y no adivinarás con quién más me encontré después de entrar. Dijo con una sonrisa, agitando la mano hacia un Sansou Kotaro blindado que estaba parado entre los 2 compañeros de equipo de Ino. El genin mayor estaba teniendo una conversación informal con los 2 como si fuera normal. Naruto tampoco se perdió en absoluto como un par de ojos rosados los observaban. Esa era una mirada que encontró mucho más agradable que la de Gaara. Miró directamente a Kurotsuchi y le envió una amplia sonrisa antes de ir a saludar al equipo de Ame. Fingió no ver las violentas reacciones de sus compañeros. Él se burlaría de ella más tarde. Tal vez. Comillas, oye. Creo que puedo ver al equipo de Aku-chan desde aquí, llamó Sakura, enviando un saludo a un equipo al otro lado de la sala de exámenes más grande de la academia. Como vio a sus aliados de esa primera misión de rango C de varios cientos de equipos, Naruto no lo sabía. Tal vez porque Kimimaro y Suigetsu se veían tan raros. Al girarse, Naruto vio a Aku devolviendo la ola con una propia. Tengo la sensación de que este va a ser un examen lleno de acontecimientos. Sakura agregó, enviando a Naruto una mirada con una ceja levantada. Sí, sí lo fue. Fin del capítulo.